Bien, ahora vamos a ver un repaso general sobre las partículas gramaticales y algunas cosas que hemos visto anteriormente. Es importante que hayan quedado ya claros, puesto que daremos más usos de estas partículas y además comenzaremos a utilizar conectores de enunciados. Ya no nos vamos a regresar a esto, sino que vamos a explicar otros temas. Entonces, repaso. En coreano se dice Poksup hada. Poksup significa repaso y hada del verbo hacer, hacer repaso. En tiempo presente sería Poksup y recuerden que hada cambia a heyo para decir hago repaso en tiempo presente y en tiempo semiformal. Entonces durante este tiempo vimos partículas gramaticales, que en coreano es chosa, y son partículas que acompañan a nuestros sustantivos y algunos tienen significado y otros no. La primera que vimos fue un, nen. La segunda que vimos fue i, ka, y la tercera fue ul, re. Son las más importantes que debemos conocer. El uso de estas tres depende de patsim. ¿Qué es patsim? Es consonante final. ¿A qué nos referimos con consonante final? Es decir, a si tiene consonante al término de nuestra palabra o si no tiene consonante. Sobre patsim es que se rigen nuestras chosa. Entonces vamos a explicarlo con un ejemplo. Tenemos una palabra. Tenemos chosa, que es partícula gramatical, y tenemos patsim, que significa consonante final. Como pueden ver, el término de las dos palabras, una termina en vocal y otra termina en consonante. Patsim termina en mium, en una m. Sin embargo, chosa termina en vocal a. Cuando no tienes patsim es cuando agregamos 는, ga o rul. Y cuando tenemos patsim agregamos un y un. Esto es porque la m le da sonido a la u. Patsimun, patsimi, patsimul. Es para tener un sonido más fluido a la hora de hablar. Y arriba tenemos chosa, 는, chosa, ga, chosa, rul. Como ven, el sonido es más fluido, aunque no siempre obedecemos estas reglas. Lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, en estas tres, esta sería su forma de uso. Bien, ya tenemos su uso, es decir, las reglas que aplica para usarlo, y ahora vamos a ver qué significa cada una de las partículas. Algunas tienen algún significado, otras se pueden interpretar de alguna forma y otras no tienen. Un, 는 significa acerca de, y ka se puede traducir como los artículos en español, el, la, los, etc. Y ul, rul no tiene traducción al español, sin embargo es de las más fáciles de utilizar. Aproximadamente durante este tiempo hemos visto unas 50 palabras. Todas las que vamos viendo las voy agregando para después realizar oraciones con estas mismas palabras para que se las puedan ir aprendiendo. Entonces tenemos entre estas 50 palabras tres tipos, que es 명사, 형용사 y 동사. Que 명사 significa sustantivos, 형용사 significa adjetivos y 동사 significa verbo. Sustantivos son cosas, personas, etc. Sin embargo, a veces tienen problemas para identificar 형용사 contra 동사, debido a que la terminación
es prácticamente la misma, es decir, que terminan en da, lo que muchas veces hace que piensen que es un verbo y podría ser un adjetivo. Por ejemplo, Hyogyongsa califica, califica a un sustantivo, y el dongsa es una acción que recae sobre un sustantivo. Tenemos, por ejemplo, en Hyogyongsa yepuda. Yepuda es ser hermosa. Y en acción tenemos kada, que significa ir. Da es el infinitivo en los verbos. Sin embargo, las terminaciones de los adjetivos calificativos también suelen ser en da, pero no quiere decir que es un verbo, porque ser hermosa no termina en ar, ir, que es el infinitivo en español. Con yepuda podemos hacernos la pregunta de quién es hermosa, qué está calificando, y con kada, a dónde va, cuál es la acción que está realizando. Ahora vamos a clasificar las palabras que vimos durante todo este tiempo para saber si pueden identificar a dónde pertenece esta palabra. Tenemos Hyogyongsa, que es adjetivo calificativo, dongsa, que es verbo, y myeongsa, que es sustantivo. Entonces voy a pasar algunas palabras y ustedes deben identificar a dónde pertenece. 좋아하다 es un verbo, termina en da, gustar. 선생님, que es un myeongsa. 경찰, que es policía, myeongsa. Y 이야기하다, que es dongsa. 학생, que es myeongsa. 신문, que es myeongsa, periódico. 끄다, que es ser alto, hyogyongsa. 음식, que es myeongsa, comida. 맵다, que es hyogyongsa, ser picoso. 친구, myeongsa, amigo. 꽃, myeongsa, flor. 예쁘다, hyogyongsa, ser hermosa. 사과, myeongsa, manzana. 마시다, 동사, beber. 좋다, hyogyongsa, ser bueno. 물, myeongsa, agua. 듣다, escuchar, 동사. No coloqué todas las palabras aquí, puesto que son muchas, pero así es como puedes tratar de clasificarlas para que identifiques cuáles son los adjetivos, cuáles los verbos y cuáles los sustantivos.